Señor, alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Aquí 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 desciende la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el gozo, yo siento la paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento el gozo, yo siento la paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento el gozo, yo siento la paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento el gozo, yo siento la paz, yo siento el amor que Dios me da. Cuando el pueblo del Señor le alaba, suceden cosas maravillosas, aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando tú le alabas a Dios, comienzan a suceder cosas maravillosas, mi amigo, mi hermano. Vamos, alábalo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente. Y el ministerio Fuego Pentecostés se goza en esta hora, alabando a Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Aleluya. Alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente, aquí se siente, clamando con fuego, del cielo descendió la presencia divina del Consolador. Clamando con fuego, del cielo descendió la presencia divina del Consolador. Como torbellino y como torbellino, como torbellino a todo bautizó. Como torbellino, como torbellino, como torbellino a todo bautizó. Sigamos clamando, sigamos pidiendo, el Espíritu Santo aquí se está moviendo. Sigamos clamando, sigamos pidiendo, el Espíritu Santo aquí se está moviendo. Y sigamos clamando, sigamos pidiendo, el Espíritu Santo. Y sigamos clamando, sigamos pidiendo, en medio de la prueba Él se está moviendo. Y sigamos clamando, sigamos pidiendo, el Espíritu Santo aquí se está moviendo. 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 Y a su nombre, Espíritu de Dios, desciende que este lugar sale. Y alabamos, Señor, a su nombre. Espíritu, Espíritu, desciende con tu pueblo, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu pueblo, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Lléname, lléname, lléname.
con tu fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo. Lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, tócame, 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 pero lléname, 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 estaban todos unánimes alabando al Señor, estaban todos reunidos alabando al Señor, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. ¡Ay, Santo! ¡Ahí está Dios! ¡Está llenando tu vida ahora! ¡Ahí te llena el Espíritu de Dios! Lléname, 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 lléname. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo, y desde el cielo. Estaban todos unánimes alabando al Señor, estaban todos unánimes alabando al Señor, estaban todos unánimes alabando al Señor, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo a su nombre llegaron los aleluya, y esta fiesta comenzó. Escúchalo, sí Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, esta fiesta comenzó, aleluya, gloria, porque así se goza en Cristo Jesús, aleluya, así nos gozamos en su presencia, aleluya, porque en su presencia hay gozo, en su presencia hay libertad, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluya y esta fiesta se prendió. Escucha lo que me dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluya y esta fiesta comenzó. Escucha lo que me dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se prendió. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se prendió. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se prendió. Se prendió, 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 vamos a se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, la gloria de Jehová, la que Jacob veía, la gloria de Jehová, la que Jacob veía, que ángeles subían y ángeles bajaban, y ángeles subían y ángeles bajaban, y era la gloria de Dios, y era la gloria de Dios, y era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era la gloria de Dios, y era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era la gloria de Dios, la que Jacob veía a su nombre, y fuego ha caído del cielo. ¿Qué quieres que haga? Si está encendido, si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Y fuego ha caído del cielo. ¿Qué quieres que haga? Si está encendido, si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? El que se con el fuego cayó, ya todo lo bautizó, en la casa con el fuego cayó, ya todo lo bautizó, en la casa con el fuego cayó, ya todo lo bautizó, derrama fuego celestial, 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 celestial, derrama fuego celestial, derrama fuego, derrama fuego, ahí está Dios, ahí está Dios, vamos, si tú le crees, ahí está Dios en tu vida, si tú estás enfermo, aleluya, si tú estás postrado en una cama, aleluya, ahí está Dios, derramando sanidad, vamos, solamente creen ahora, en el nombre de Jesús, lanzamos la palabra de sanidad, Padre amado, hay sanidad en el nombre de Jesús.
que haga, si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Fuego ha caído del cielo, ¿qué quieres que haga? Si está encendido, si está encendido, si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? En la casa del Señor se lo cayó, ya todo lo despuso, en la casa del Señor se lo cayó, ya todo, derrama fuego celestial, derrama, vamos a la iglesia, dice, derrama fuego celestial, 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 Pentecostés, 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 y aquí nos gozamos, aleluya, y alabando al Señor, aleluya, con toda libertad, con todo gozo, alabando a Dios, vamos, el ministerio evangelístico misionero, fuego de Pentecostés, aleluya, vivando el fuego de Dios, vamos a alabarle, 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 en el cielo se goza, en la tierra te canta, en el cielo se goza, en la tierra te canta, en el cielo se goza, en la tierra te canta, en el cielo se goza, alá, 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 a su nombre, así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios a su nombre.